La combinación de recesión, inflación y endeudamiento fueron las pautas fundamentales para que se empezara a presentar presiones sobre el tipo de cambio y con ello el previo inicio de una crisis. A partir de 1973 salieron del país cada vez más capitales, buscando mejor valorización. La fuga de capitales fue incrementando y para agosto de 1976 la capacidad de pago del país en términos de la reserva de dólares del Banco de México estaba agotada. Aunque México poseía importantes reservas de petróleo, siendo la sexta potencia petrolera bajo gobierno de José López Portillo, la situación seguiría complicada por los cambios de la política económica realizados por Estados Unidos. Esto en base al aumento de la tasa de interés y en los mercados internacionales, a lo que se le agregó la baja de los precios del petróleo, con lo que ingresaban menos divisas y salían en mayor proporción, ya que el aumento de los intereses de la deuda pública era mayor. Por ello, a grandes rasgos podemos decir que la fuga del capital del país, a pesar de la austeridad de los gastos del gobierno, junto con la caída de los precios del petróleo y la deuda externa más los intereses generados, fueron las causas que dieran lugar a la denominada crisis de 1982. Los niveles de inflación, la creciente especulación y la fuga de capitales llevaron a José López Portillo a nacionalizar la banca y a firmar en 1982 una carta de intenciones con el Fondo Monetario Internacional, comprometiendo a su sucesor Miguel de la Madrid a seguir políticas económicas neoliberales. En este contexto se implementa el Programa Inmediato de Reorganización Económica, que se proponía reducir la inflación y sanar las finanzas públicas por medio del control de la demanda interna, la reducción del gasto público en salud, educación y subsidios, la apertura al mercado mundial, la eliminación de barreras arancelarias y la privatización de empresas gubernamentales. Con ello se consiguió el saneamiento de las finanzas públicas y un superávit comercial. No obstante, el control de la inflación y el crecimiento económico fracasaron. Además, la apertura al mercado internacional profundizó los problemas estructurales de la industria, como la escasa producción de bienes de capital y la nula competitividad frente a empresas extranjeras, llevando a empresas nacionales a la quiebra, la reducción de la planta laboral y el empobrecimiento de los salarios, lo que agravó la distribución desigual de la riqueza y llevó al aumento del desempleo, la economía informal y la pobreza. Finalmente, después de traspiés como la caída de los precios del petróleo en 1986 y el crack de la bolsa de valores en 1987, Miguel de la Madrid firma con empresarios y dirigentes obreros y campesinos el Pacto de Solidaridad Económica, con el cual se buscaba consolidar la estabilidad económica a través de acciones de corte neoliberal. Como resultado, se consiguió un modesto crecimiento económico, un aumento en las exportaciones no petroleras y un control en la inflación. Sin embargo, la desregulación de la economía y la apertura comercial y financiera significaron el incremento de la dependencia de capital exterior, así como el deterioro de la capacidad productiva. Ante el desconcierto y temor de lo que podía suceder, encabezado por falta de información, a finales de 1981, la situación económica de México era crítica. La tasa de LIBOR, la cual era la base que determinaba los intereses excesivos de préstamos contratados, pasó del 7.6 en 1977 hasta el 20% en 1981. Es decir, aquí se reflejaba totalmente la deuda externa contratada en el periodo y de la que fue heredada del sexenio anterior. Los sectores privilegiados de la política y economía nacional iniciaron con la fuga de capitales ante una nueva crisis económica y la devaluación de la moneda. Si se pensaba que nacionalmente eran los únicos impactos, dentro del gobierno de Miguel de la Madrid expresó facilidad para adquirir una banca paralela, ya que permitió que la iniciativa privada conservara y administrara las casas de bolsa, mostrando confianza para invertir su dinero en ellos. En el terremoto del 19 de septiembre se provocó una cantidad inmensa de daños y derrumbes. Era cuando se necesitaba del presidente, sin embargo se mantuvo ausente. A partir de diciembre de 1982, con la crisis de la deuda externa, México inició un largo proceso de transición, el cual provenía el Ejecutivo Federal, hacia nuevos modos de organizar y distribuir la producción e intercambio, así como de relacionar la economía del país con el resto del mundo. Surgió el boom de la bolsa de valores en 1987, la cual llevó a una extensa cantidad de pequeños ahorradores a invertir en acciones de la bolsa, situación que los llevó a arrepentirse al enterarse de la pérdida de su capital por un ajuste sorpresivo en el mismo octubre.
La caída de la bolsa de valores aceleró la demanda de dólares en el mercado cambiario y el mismo Banco de México se retiró en noviembre, provocando una devaluación del orden del 32%. Y el colmo, las elecciones para el nuevo presidente de la República fueron fraudulentas, enmarcando que fue el PRI quien generó duda ante Carlos Salinas de Gortari. Asimismo, el sistema corrupto, representado principalmente por Manuel Bartlett, quien era el secretario de Gobernación, dejó de funcionar, justo mientras ajustaba a conveniencia de Carlos Salinas. No se puede dejar de lado a las caídas producidas del PIB cápita y del PIB absoluto. El crecimiento de la economía bajo este sexenio fue únicamente del 1.89%. Ahora bien, dentro de este se dieron dos caídas. En 1983 fue del menos 3.49%, mientras que en 1986 fue del menos 3.8%. De hecho, el PIB per cápita, el cual había caído a $2.131 en el año de 1982, pasó a caer nuevamente en 1987 a $2.067. El estancamiento de la economía mexicana durante estos años y la política económica que siguieron los presidentes Luis Echeverría y López Portillo generaron una radicalización de la población que vieron disminuir sus ingresos. Los elevados precios en alimentos y artículos vitales, la disminución de los apoyos al campo, el desempleo y los bajos salarios fueron factores que repercutieron en las familias mexicanas e influyeron en la migración hacia el país vecino y en el crecimiento de las ciudades donde buscaban mejorar sus condiciones de vida. La crisis económica de 1982 en México es un tema nacional, sin embargo existen datos internacionales relacionados que jugaron un papel importante en esta etapa. A continuación los abordamos. Para 1976, México no podía permitirse pagar en dólares, por lo que abandonó el tipo de cambio fijo. Posteriormente se devaluó la moneda nacional. Frente al agotamiento de las divisas, el país requirió del financiamiento internacional. Por ello, firmó el acuerdo de estabilización con el FMI a cambio de recursos monetarios que le permitieran estabilizarse. Durante la presidencia de José López Portillo se descubrieron importantes yacimientos petroleros que posicionaron a México como la sexta potencia petrolera mundial. Dichas reservas sirvieron de aval para obtener recursos financieros en los mercados internacionales de capital. Con el auge de la actividad petrolera, el PIB creció, sin embargo, la economía no se estabilizó. Para 1981, la situación se complicó más debido a los cambios de la política económica de Estados Unidos, particularmente en el aumento de las tasas de interés en ese país y los mercados internacionales.